Bien, hoy quiero trabajar con lo siguiente. Quiero trabajar con lo siguiente, que es trabajar con en el Git tengo una carpeta que se llama clase intro aprendizaje, es esta que está aquí. Voy a trabajar con ella, entonces, y solamente tiene este archivo. Entonces, les pido si por favor descargan este archivo y vamos a trabajar con este. Bien, entonces el archivo tiene la siguiente estructura. Bien, es un caso de estudio muy particular para un problema de reincidencia delictiva. Pues quisiera como platicarles un poquitito sobre el uso que tiene el aprendizaje estadístico en decisiones de política pública, en este caso, decisiones sobre calificaciones o probabilidades de criminalidad que influyen sobre todo en decisiones de jueces, en decisiones de procuración de justicia. Al menos esto es en Estados Unidos y probablemente tiene un efecto sobre cómo pensamos o cómo puede utilizarse el concepto de aprendizaje estadístico y cómo este puede afectar las decisiones sobre el futuro, ¿no? Muchas de las cosas que hoy día están funcionando en el mundo, sobre todo las que están relacionadas con procesos automatizados, tienen que ver con cosas como las que vamos a explicar, como las que les voy a explicar ahora. Bien, entonces tenemos un caso de reincidencia delictiva. Esta es una aplicación eh, para un caso concreto en Estados Unidos. Empiezo con una definición de qué es reincidencia delictiva. Es, el, es, es la situación en la cual un individuo que cometió un crimen reincide y vuelve a cometer otro. Eso significa reincidencia. La reincidencia básicamente es un factor clave, sobre todo en muchas jurisdicciones, para tomar decisiones sobre penalidad o sobre severidad del castigo. Entonces, es importante como identificar qué factores pueden influir en que la persona sea reincidente, por ejemplo, o también identificar cómo es que algunos sectores de procuración de justicia en el mundo empiezan a hacer un ranking de personas, de probabilidad de que sean reincidentes, de qué probabilidad tiene una persona de ser reincidente. Entonces, este tipo de análisis o tiene el objetivo como identificar cómo es que ese tipo de calificaciones pueden estar sesgadas, ¿no? Básicamente, la forma en que se califica a las personas puede estar sesgada por dos razones, básicamente. Uno, porque hay sesgos de prejuicios en los tomadores de decisiones. Entonces, por ejemplo, si estos jueces pueden tener algún tipo de sesgo hacia castigar más este, a personas de cierto origen étnico o de cierto género respecto de otras. También puede haber casos en los cuales hay decisiones que se basan en algoritmos. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas cosas que ya se deciden por algoritmos, piénsenlo de esta manera. De la misma manera en que diseñamos formas o procedimientos de trámites son básicamente un algoritmo para toma de decisiones, por ejemplo, la forma en que te califican para un programa social. Entonces, si ese está diseñado con prejuicios o con sesgos, entonces va a tener un resultado seguramente sesgado. Entonces, el concepto de sesgo dado por un algoritmo es más sencillo que pensarlo como una computadora sesgando. Bien, entonces, luego hay otro tipo de sesgo que se origina por un proceso de discriminación estadística. Este tipo de sesgos de discriminación estadística tiene que ver con por ejemplo, sobre todo cuando omitimos, con lo que nosotros le llamamos en análisis de regresión, omisión de variables relevantes. Por ejemplo, cuando queremos explicar reincidencia, el ejemplo que pongo aquí es, si queremos explicar reincidencia, no podemos omitir el ingreso, porque el ingreso está sumamente relacionado con la reincidencia, por ejemplo. Eso es lo que se ha visto en la evidencia, ¿no? Entonces, si por alguna razón, cuando uno construye
una predicción de reincidencia y elimine el ingreso, lo que estamos haciendo es quitando información relevante de la ecuación de regresión y estamos incorporando más términos de error a la ecuación. Entonces, básicamente en eso consiste la discriminación estadística. Entonces, digamos que en general, cuando ustedes diseñan un algoritmo de aprendizaje estadístico, va a tener esos dos posibles sesgos, ya sea un sesgo por cómo fue construido propiamente las variables y otro sesgo porque ustedes omiten información relevante. Bien, el ejemplo que voy a ver es, bueno, también por ahí, este tipo de ejemplos que vamos a ver hoy, quien los ilustra muy bien es Catherine O'Neill, en su libro que se llama Weapons of Mass Destruction. Es un buen libro, me parece. Si tienen tiempo ahora en estas vacaciones de leer, lean un libro como este, podría ser muy bueno para la gente que quiere probablemente en algún momento de su vida desarrollarse en lugares, instituciones que hagan uso del análisis de datos, del aprendizaje estadístico. Bien, en este ejemplo que yo voy a ver hoy, voy a utilizar una herramienta predictiva que fue utilizada, es decir, fue utilizada ciertamente en Estados Unidos y fue criticada por ProPublica, el documento original del cual está basado este notebook, que está en esta dirección. Digamos que los principales hallazgos, y a lo mejor algunos de estos los vamos a poder identificar a lo largo del set de datos que vamos a analizar, la primera es que con frecuencia el algoritmo predijo que los acusados afroamericanos tenían mayor riesgo de reincidencia de lo que realmente tenían, ¿no? Entonces tenía un tipo de entradas sesgadas, ¿no? Quien diseñó el algoritmo lo diseñó de tal manera que calificaba negativamente más a las personas afroamericanas. Entonces el algoritmo se diseñó para crear un ranking de personas de qué tan probable es que fueran reincidentes. Más adelante lo explico con detalle, pero básicamente es un índice que va desde 1 hasta 10. Entonces, 1 es que tienes poca probabilidad de ser reincidente y 10 que tienes alta probabilidad de ser reincidente. Digamos que el algoritmo lo que hacía es que calificaba, penalizaba o decía que las personas afroamericanas eran de riesgo alto de reincidencia, cuando en realidad la estadística dice que no era de esa manera. A menudo se predecía que los individuos blancos eran menos riesgosos que los que rodean. Al controlar las predicciones por residencia futura, edad, género, digamos que las probabilidades de los afroamericanos de reincidir era 45% más que los acusados blancos. Entonces sí tenían, digamos que los afroamericanos sí tenían un riesgo alto de reincidencia, pero no era tan alto como se predecía, sino más bien solamente era un 45%. Digo, bueno, hay otras dos hallazgos que están ahí. Entonces vamos a entrarle al ejemplo. No sé si tengan una duda hasta aquí. Bien. Entonces, la descripción de los datos. Los datos en este caso, como les dije, es un artículo que provienen de este artículo que está aquí en ProPublica. Entonces, vamos a empezar con digamos que lanzar las librerías, pero las bibliotecas. Pero bueno, las bibliotecas, voy a utilizar Matplotlib, voy a utilizar NumPy, Pandas, Seaborn, sklearn. Básicamente esta librería es la librería base para todos aquellos que quieren hacer análisis de aprendizaje estadístico o machine learning o deep learning en algunos casos. Pues digamos que esa es la librería base para este tipo de análisis. Voy a utilizar Matplotlib y voy a utilizar un estilo voy a declarar que todas mis gráficas tengan este estilo, simplemente para replicar un poquitito el ejemplo original. La dirección o donde están los datos están ubicados en esta dirección. Alguien los subió a su disco. Entonces está en ProPublica.
Es el ejemplo de Compass Analysis. Entonces, lo que voy a hacer para traer los datos es una URL que primero me va a llevar al GitHub, al repositorio, y luego le voy a agregar una liga más de donde están los datos. Entonces, lo que hago aquí es en un objeto, guardo la dirección original y luego le digo al objeto anterior, con esta expresión que está aquí, le digo al objeto anterior, agrégale el resto del texto que está aquí. Entonces, por eso tiene el más igual, porque le estoy diciendo del objeto anterior, agrégale esta parte de esta dirección. Y luego ya que está la dirección completa, le digo al software que lea los datos desde internet, que los descargue y los guarde en una fuente que se va a llamar de, y los datos son estos que estoy mostrando. Se va a tardar unos minutos, bueno, tal vez unos segundos más, porque como estamos ocupando ancho de banda para el Zoom, entonces a veces se va a tardar, puede tardar un poquitito más en algunos casos, depende del ancho de internet, de la banda ancha de su internet. Bien, entonces estos son los datos, están bastante procesados, bastante limpios, no tienen muchos problemas en realidad. Entonces, digamos que la descripción de las variables que más me interesan a mí son estas. Entonces viene el nombre del individuo, viene el sexo del individuo, la edad del individuo, el grupo racial del individuo. Entonces, el grupo racial solamente es un clasificador de caucásicos, hispanos, afroamericanos, nativos estadounidenses, asiáticos u otros. ¿Sí? Entonces, digamos que tienen de estas categorías. Tiene el número de arrestos anteriores, que está en la variable que se llama prior count. Tiene un decile score, que básicamente es la puntuación de riesgo Compass, es decir, ese es el índice que les decía, ¿no? Entonces, a cada individuo que era criminal y que salía de un proceso, se le calificó y se le puso una puntuación desde 1 hasta 10 de la probabilidad de que reincidiera. Y luego aquí viene una variable dicotómica de si el individuo había sido encarcelado por un nuevo delito en los siguientes 2 años. Entonces, digamos, se les asigna una probabilidad de reincidencia y además se les da seguimiento durante los siguientes 2 años y se identifica si tuvieron reincidencia. Entonces, digamos que esto es la base de datos. En general, no tiene otras variables, pero en general son las que me interesan. Estadísticas descriptivas. Veamos cómo tengo estadísticas descriptivas. Voy a primero describir en general los datos y luego voy a hacer gráficos por tres variables, uno por grupo racial, otro por edad y otro por género. Entonces quiero como empezar a describir cómo son los individuos de esta base de datos. Entonces, primero un describe de la base de datos, me da estos resultados. Entonces, por ejemplo, quiero que comentemos la última variable, que es una variable dicotómica, de si el individuo en los siguientes 2 años después de su primer arresto cometió algún siguiente delito que lo hiciera reincidente. Entonces, por ejemplo, lo que tengo es que la segunda columna, la segunda línea, es la media. Entonces, como es una variable dicotómica de 0 y 1, el promedio pues, me dice básicamente la proporción. Entonces, lo que dice es que más o menos 45% de los individuos en esta base de datos fue reincidente. Lo cual es, podría ser alto desde el punto de vista de que casi estamos diciendo que la mitad de las personas que cometieron un primer delito tiene 45% de probabilidad de cometer un siguiente delito en los siguientes 2 años. Es alto, me parece. Bien, entonces vamos a agrupar una serie de procesos de agrupación, y que básicamente es para lo siguiente. Este es un proceso, como les dije, de aprendizaje estadístico o machine learning. Uno de los análisis, o una de las restricciones, perdón, no análisis, una de las restricciones más importantes que tiene el análisis de machine learning es que requiere de muchos datos. Entonces, por ejemplo, en este caso, como lo que nos interesa saber es si el grupo racial tiene un efecto que sesgue el resultado del modelo de predicción, entonces vamos a querer que en grupos raciales se quitan muchos individuos. Entonces, que haya muchos individuos de la etnia, vamos a decir, afroamericana,
de la etnia hispana y de la etnia blanca y de la etnia comunidades originarias de Estados Unidos y de otras etnias que también tenemos en la base. Entonces, para garantizar eso, lo que voy a hacer primero es quedarme únicamente con aquellos grupos técnicos que tienen al menos 500 individuos dentro de la base. Entonces, la base está cargada aquí. Lo que voy a hacer entonces es decirle, quiero que cree un objeto que se va a llamar raceCount. Entonces, esta variable lo que va a hacer es, va a ser el resultado de agrupar la información del data frame. Pues estoy diciendo al data frame punto group by, pues agrúpalo por la columna que se llama raza. Y quiero que los cuente, y quiero que cuentes los nombres. Entonces va a contar los nombres y me va a agrupar por raza. Me va a generar una tablita. Luego, quiero que de esa únicamente me liste aquellos grupos raciales que tienen al menos 500 individuos. ¿Sí? Bueno, que tienen más de 500 individuos en este caso. Entonces, lo que va a hacer es lo siguiente. Toma la variable que acabo de crear, que se llama raceCount, y selecciona únicamente aquellos registros que tienen un valor mayor a 500 y quiero que lo guarde en ese objeto que se llama al menos 500. Y luego voy a imprimir un mensaje y mi mensaje simplemente dice esto: los siguientes grupos raciales tienen al menos 500 observaciones, toma, imprime lo que dice el objeto que está aquí. Entonces lo ejecutamos y resulta ser que los grupos raciales que tienen al menos 500 observaciones son afroamericanos, caucásicos y hispanos. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ir al data frame y me voy a quedar únicamente con estas tres categorías y todo lo demás lo voy a quitar de la base de datos. ¿Cómo hago eso? Con un filtro que voy a implementar aquí. Entonces lo que le digo es, al data frame quiero que localice dentro de la columna array, quiero que localices todos aquellos descripciones que coincidan con mi lista de al menos 500. Eso significa este comando que se llama isIn. Entonces, va al data frame original, localiza la columna array, y entonces se pregunta si el texto que está en esa columna está dentro de mi lista de al menos 500. Si está, lo deja. Si no está, lo elimina. Y así se va con todos los registros. Y entonces de esta manera filtro a mi data frame y me quedo con un data frame nuevo que probablemente tiene menos registros. Entonces ejecuto esta línea y me queda una base probablemente más pequeña. Si quiero ver cuántos datos tengo, podría yo simplemente quitar el y en realidad aquí voy a tener 6,787 registros, entonces lo cual es significativamente menor a los datos que traía anteriormente. Bien, ahora vamos a hacer estadística descriptiva por edad, sexo y etnia, como les había dicho. Entonces, para facilitarme las cosas, voy a definir una función que va a ser gráfico. Es una función. Entonces, como necesito hacer 3 gráficos de barras, esa es mi intención, voy a crear una función que va a tomar el data frame, que va a tomar la categoría por la que quiero graficar y va a ser la gráfica de barras. Entonces, esto es lo que hace esta función que está aquí. Entonces, la función la defino con el comando def. Entonces, estoy definiendo una función que se va a llamar createGroupBarPlot, que es una función que toma el data frame, que toma un grupo, le tengo que decir, estos son los inputs o los parámetros de la función. Entonces, es una función que necesita un data frame, que le diga un data frame, que le diga un grupo por el cual va a ser el gráfico, que le diga el tamaño de la gráfica y que le diga otros parámetros de la gráfica que está señalado con asterisco, kawak. ¿Sí? Entonces, con ese asterisco, lo que le estoy diciendo es, aquí puedo listar otras cosas y todas las cosas que yo listo aquí corresponden a las otras características de la gráfica. Entonces, aquí va un texto solamente para describir la función, lo que hace la función. Entonces, bien,
Entonces, la función lo que hace es lo siguiente, es toma un data frame, en este caso el que sea, eh, un data frame que le digo aquí, dice, voy a agrupar por el grupo que tú me digas, por la categoría que tú me digas que quieres agrupar, y voy a contar los nombres, la columna nombres del data frame, y los voy a contar y los voy a ordenar. Luego va a ser un gráfico, entonces pues, aquí está la instrucción de subplots, lo que hago voy a delimitarlo, entonces quiero que sea un gráfico que tenga el tamaño que yo le diga aquí arriba, entonces aquí arriba le digo un tamaño que lo va a tomar aquí y ese es el tamaño por el cual va a graficar. Va a contar de la variable que se llama count, lo va a graficar, lo va a graficar en un tipo barra y con los otros parámetros que le haya yo ingresado. Básicamente eso hace esta función. La ejecutamos y ya tenemos una función que se llama create, o crea una barra por grupos contados. Bien. Entonces, una vez definida la función, vamos a ejecutarlo para edad. En el caso de edad, le voy a decir quiénes son los grupos. En este caso yo tengo 3 grupos. El grupo va a ser menos de 25 años, de 25 a 45 y más de 45. Voy a hacer 3 grupos de personas. Entonces, lo que voy a hacer es a la variable que se llama edad categoría, voy a crear una variable que se llama edad categoría, eh, que básicamente va a tomar el data frame y le digo que vuelva a categoría a esa columna y que la ordene. Básicamente eso es lo que hace esta función. Luego de que hago de categorías, ahora sí graficamos. Entonces lo que voy a hacer es llamo la función, le digo grafica por la columna que se llama categorías de edad. Este es el tamaño de la gráfica. Acuérdense cómo son los parámetros de la función. Primero requiere un data frame. Bueno, el data frame es de ese. Y luego quiere una que le diga el por qué grupo va a graficar. Bueno, el grupo por el que va a graficar es el que se llama age. Este es el tamaño de la gráfica. Esto requiere tamaño de gráfica. Bueno, este está aquí. Y luego quiere los otros parámetros, ¿no? Y los otros parámetros son color y si quiero rotación en el texto de gráfico. Y esos le dije aquí que se los iba a poner. Bien, entonces ejecuto esta línea y ahí está el gráfico, ¿no? Entonces lo que tengo básicamente es que, al menos en la base de datos con la que me quedé, es que casi todos los individuos, o buena parte de los individuos, al menos casi 4,000 individuos, son personas que son entre 25 y 45 años. Menos de 1,500 personas son menores de 25 años y mayores de 45 años. Entonces, básicamente lo que tengo en mi base de datos es una población joven, digamos de 25 a 45 años. Luego, hagamos una gráfica por categorías de sexo. Entonces, mi categoría de sexo va a tener masculino, bueno, femenino y masculino. Va a crear una nueva columna que va a llamar sex en el data frame y va a ser una categoría de esa columna. Lo ejecuto y grafico igual por tipo de sexo. En este caso, sexo, igual, básicamente lo que estamos viendo aquí es que casi todos son hombres, muy pocos, o sea, tengo por ahí de 1,200 mujeres, todos los demás son hombres, entonces en mi base de reincidencia criminal, hasta ahorita la conclusión es casi todos son hombres jóvenes, entre 25 y 45 años. Luego, por etnia, hago lo mismo básicamente, define una categoría, hago la categoría en la tabla y creo la gráfica. Y bueno, y por etnia, lo que me doy cuenta es que básicamente la mayoría son afroamericanos o caucásicos, hay muy pocos hispanos. Entonces, básicamente podríamos decir que nuestros hallazgos generales con estas 3 gráficas son que de la población analizada, la mayoría se encuentra entre 25 y 45 años, son hombres y son afroamericanos o caucásicos.
Bien, una vez definida como esta información, vamos entonces a hacer un pequeño cuadro resumen a partir del cual podamos inferir cuál es el efecto de las tres variables que acabo de hacer. Entonces, a muchas veces ustedes van a hacer este tipo de cuadros cuando analicen datos. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo combino las tres variables en un solo cuadro. Lo voy a hacer de esta manera. Entonces, voy a hacer un group by y el group by va a ser por tres categorías. Va a ser por la categoría de edad, bueno, por tres columnas. La categoría de edad, el sexo y la raza. Y quiero que utilice la variable que se llama, la variable dicotómica, de si 2 años después de su primer crimen reincidió, y que tome la media. Entonces, como es una variable dicotómica esta variable, cuando tome el promedio va a ser la proporción con la participación de esos individuos dentro del grupo. Entonces, cuando lo ejecuto, esta línea, lo que tengo es lo siguiente. Entonces, primero me da la categoría de edad, que es como yo le dije, agrupa por categoría de edad. Entonces, está agrupando por categoría de edad. Luego agrupa por tipo de sexo, que es esta, y agrupa por raza, que es básicamente por raza. Y ya una vez que agrupaste por todos estos, entonces ahora quiero que tomes el promedio. Entonces toma el promedio y lo que nos dice es que las personas que son de menos de 25 años tienen esta conformación de reincidencia. Por ejemplo, lo que podría yo observar es que en este caso, como lo interpreto, es, yo podría decir que el 44%, bueno, casi 45% de las personas que son mujeres afroamericanas menores de 25 años reinciden. Eh, Puedo ver otro, por ejemplo, este de acá. Este, es, básicamente lo que estoy diciendo es que en el caso de hombres, bueno, o de los hispanos, de la gente que es de etnia hispana, 37% de ellos, si son hombres, y está entre 25 y 45 años, va a reincidir. ¿Sí? Entonces, noten esto, noten cómo es que la reincidencia, en el caso de estas personas, básicamente se da más en las personas jóvenes. O sea, las personas jóvenes son más reincidentes que las personas mayores en proporción, salvo por este dato que está aquí, que son hombres de más de 45 años que reincidieron. ¿Sí? Pero en general, digamos que hay una tendencia a que la reincidencia es menor. Entonces, eso quiere decir, salvo por los hombres que son afroamericanos, pero eso quiere decir que entonces, si yo hiciera un índice para calificar a las personas por la probabilidad de reincidencia, ese índice debería de ir disminuyendo conforme la edad va avanzando. Es decir, las personas más jóvenes deberían de tener un alto índice de riesgo de reincidencia y las personas mayores no deberían de tener ese índice alto. Al menos porque la evidencia nos dice eso, salvo por los hombres afroamericanos, salvo por ellos. Pero en general, lo que nos dice esta tabla es que entre más, conforme va pasando su edad, entre más grandes son menos probables que se reincidan. Bien, digamos, encontrado este hallazgo, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos primero a graficar cómo se ven los puntajes de riesgo que se les asignan a las personas. Y vamos a ver cómo se ve la gráfica de esos puntajes de riesgo. Entonces, son puntajes de 1 hasta el 10. Como les dije, 1 es un puntaje bajo de riesgo y 10 es un puntaje alto en riesgo. Entonces, vamos a crear primero una gráfica. Voy a utilizar mi misma gráfica que crea gráficas de barras que definí arriba. Necesito un decil, necesita un data frame, necesito una categoría que es el decil, necesito un tamaño de gráfica y necesita otras características de la gráfica. Bien, entonces, aquí se ve este es el caso de los deciles, cómo se ven. En efecto, tienen esta connotación, o sea, es decir, es más probable encontrar que las personas sean calificadas de bajo riesgo, por eso el 1 es la barra más grande. Entonces las personas son calificadas de bajo riesgo, por eso la barra es más grande, y la barra debería de ir decreciendo más, porque las personas de alto riesgo, que son el 10, son menos respecto de las de
bajo riesgo. Pues digamos que en general para toda la población que tengo en la tabla, tiene este comportamiento que era el esperado. Ahora bien, ¿cómo se diferencia por grupo racial? Bien, entonces lo que voy a hacer es crear una variable que sea la proporción de personas que fueron calificadas por cada uno de los 10 categorías. Entonces, básicamente eso es lo que hago en esta sección. Creo hago primero un group by del data frame por raza y lo guardo en este data frame que se llama DF0. Luego, voy a crear una variable que se llama RiceCount y básicamente lo que hace es que toma el data frame original, agrupa por raza y por nombre. Entonces lo que tengo es básicamente dos tablas, una tabla que cuenta a todas las personas por raza, las agrupo. Y luego tengo tengo otro data frame que cuenta por raza y por nombre y las cuenta también. Lo que voy a hacer ahora es hacer una gráfica con una función de matplotlib, que es subplot. Entonces voy a graficar tres gráficas a la vez. Entonces quiero que sean tres gráficos que sean de tamaño 10 por 5. Entonces va a tener un ancho de 10 con una altura de 5. Y quiero que lo haga iterativamente. Entonces, básicamente lo que va a hacer es lo siguiente. Es para cada individuo y para cada tipo de raza, quiero que grafique lo siguiente. Quiero que grafique a los americanos, a los afroamericanos, luego a los caucásicos y luego a los hispanos. Entonces, va a tomar el data frame que agrupaba por raza. Lo que le digo es obtén la raza y quiero que los agrupes por nombre y que los dividas entre cuántos hay en esa categoría. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es cuenta cuántos individuos hay en toda la base, los agrupa por decil y los cuenta por cuántos había en la categoría. Es una proporción. ¿Sí? Lo hace así para todos y hace la gráfica que muestro aquí abajo. Entonces, básicamente, la gráfica muestra lo siguiente. Entonces, por ejemplo, para los afroamericanos, muestra cómo está distribuida la proporción de las personas conforme fueron calificadas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los afroamericanos fueron repartidos, pareciera ser uniformemente a lo largo de las categorías. Es decir, básicamente a los afroamericanos el riesgo de reincidencia, el índice de riesgo de reincidencia, es básicamente, es básicamente lanzar, vamos a pensarlo así, un lado de 10 caras. Es decir, un afroamericano tomado al azar de la base tiene casi la misma probabilidad de estar en cualquier categoría de reincidencia. Es decir, no pareciera haber esta lógica que habíamos visto o identificado al principio, que era que a las personas se les suele calificar de bajo riesgo, por eso la columna del decil 1 era alta y la columna del decil bajo era pequeña. Eso no está pasando con los afroamericanos. Si se dan cuenta, es uniforme. Noten el caso contrario de los caucásicos, por ejemplo, la barra del 1 es significativamente más grande que las demás barras. Pues quiere decir que a las personas caucásicas se les suele calificar como de riesgo bajo con más frecuencia respecto de calificarlas con riesgo alto, que es el decil 10 o en la categoría 10. Así también los hispanos. Entonces noten cómo hay un sesgo por las personas afroamericanas. O sea, las afroamericanas no tienen la misma forma de la curva. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? Vale. Entonces, analicemos los puntajes de riesgo de reincidencia. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es, tomo la variable que se llama decil score, entonces, y quiero calcular la proporción de reincidencia, entonces, y vamos a ver esto. Entonces, básicamente, lo que estoy viendo es que el,
vamos a ver, lo que tengo aquí es una gráfica de las personas que fueron calificadas con baja reincidencia, es decir, las que fueron caracterizadas con el número 1. eh, quiero saber si de verdad fueron residentes, porque la columna que se llama two-year receipt, básicamente es una variable dicotómica que dice con 0 si no fue residente y con 1 si lo fue. Entonces, lo que tengo aquí abajo es una tabla que muestra que, de acuerdo al decil en el cual fue clasificada la persona, si de verdad fue reincidente. ¿Sí? Entonces, es básicamente la correlación de, yo los califiqué del 1 al 10 con la probabilidad de ser reincidentes y luego yo observé si de verdad fueron reincidentes con la variable dicotómica 0 y 1. Entonces, por ejemplo, los que están en el decil 1, que se les calificó como poco probable de ser reincidentes, lo que muestra la información es que solamente el 22% de las personas que fue calificada como bajo reincidente este, cometió algún crimen. Entonces la correlación es cierta, ¿no? Es decir, pareciera ser que las personas calificadas de bajo riesgo, en efecto, es poco probable que reincidan. Y si se van hasta el 10, lo que ustedes encuentran es que las personas que fueron calificadas con el 10 como de alto riesgo, en efecto fueron reincidentes, un 77%. Bien, eso es lo que me muestra esta tabla básicamente. Ahora veamos la correlación entre los deciles y, y la variable. Entonces, básicamente vamos a ver cómo se ve una tabla de correlación entre estas dos variables. Entonces, básicamente lo que fíjense, lo que estoy correlacionando es una variable categórica de 10 categorías y una variable dicotómica. A pesar de que sean variables categóricas o dicotómicas, puedo generar correlación entre ellas. Acuérdense que esto es básicamente como ilustrar dos vectores. La correlación lo que muestra nada más es si los dos vectores apuntan hacia el mismo lado o apuntan hacia lados diferentes. Eso es la correlación. Entonces vamos a ver cómo se ve la correlación. Y básicamente la correlación lo que nos dice es que las dos variables están correlacionadas positivamente y el coeficiente de correlación es 34. 0.34. Entonces, vamos, lo que empiezo a concluir de aquí es que básicamente el riesgo de reincidencia en efecto está correlacionado positivamente con observar que la persona fue reincidente. Ahora, vamos a hacer entonces un índice vamos a ver la correlación ahora separada por raza. Entonces, ya lo vi en la tabla completa y en efecto yo vi que las personas que califiqué más riesgosa, de forma más riesgosa, en efecto fueron reincidentes. Ahora lo que quiero ver es si eso es cierto cuando abro eh, la reincidencia por categoría de raza. Entonces lo voy a hacer con esa instrucción. Eh, esa instrucción ocupa una nueva instrucción que de hecho no he utilizado con ustedes, que es un pivot table, que básicamente lo que hace es agrupa, y cuando tú agrupas, luego, ¿cómo haces como una tabla dinámica? ¿Cómo hacer tablas dinámicas con Python? Entonces, lo que tengo aquí es un decil, entonces va del 1 hasta el 10, y vamos a ver cómo fueron calificados, por ejemplo. Entonces, los de el 1, en efecto, si se dan cuenta, los que fueron calificados como de bajo riesgo, en efecto, reincidieron poco, pero noten cómo es que en el caso de las personas afroamericanas, el riesgo o la reincidencia es más alta eh, respecto de las demás. Entonces, pareciera ser de que, o al menos lo que yo puedo encontrar aquí, solamente con pura correlación, es que las personas afroamericanas ciertamente fueron calificadas sesgadamente. Pareciera ser que a pesar de eso, en efecto, la evidencia muestra que sí son más riesgosas. Pareciera ser al menos. Entonces, ahora vamos a verlo con una gráfica. Voy a hacer una gráfica solamente de barras para ilustrarlo. Entonces, básicamente se ve de esta manera. Entonces, la tasa de reincidencia por grupo racial. Entonces, lo que estamos viendo es en rojo es la tasa de reincidencia. Y si se dan cuenta, la tasa de reincidencia, al menos de las personas de etnia negra, sí es significativamente más grande, es la gráfica roja, respecto de las otras dos. Por ejemplo, los hispanos
tienen una curva más aplanada, no está tan creciente. Entonces, los que fueron calificados con un riesgo 10 probablemente no eran tan riesgosos. Incluso se ve que probablemente hubo una mala categorización entre la categoría 5 y 6, porque se les calificó como de mediano riesgo de reincidencia, cuando en realidad mostraron una reincidencia como si en realidad fueran como de la categoría 8 o 9. Entonces, digamos que esta podría ser una mala clasificación, la de los hispanos. La de los caucásicos, bueno, pareciera ser que más una menos sesgada, y la de los negros pareciera ser que más o menos bien. Bien, ahora bien, ¿esto para qué lo quiero? Esto lo quiero para hacer análisis de regresión, ¿sí? Entonces, vamos a hacer análisis de regresión eh, para este tipo de ejemplos. Entonces, vamos a hacer, primero quiero que aprendamos unas herramientas de preprocesamiento. Básicamente el preprocesamiento que solemos hacerle a las bases de datos es que cuando tenemos información categórica, por ejemplo, cuando ustedes descargan información de internet o ustedes colectan información, a veces las encuestas vienen identificadas con texto, ¿no? Por ejemplo, el texto de las personas viene con texto, o sea, hombre, mujer, y no viene con una variable dicotómica. También, por ejemplo, ustedes pueden encontrar variables categóricas para el decil de ingreso. Viene con algún texto, ¿no? Así literal, viene la palabra decil 1, decil 2, hasta decil 10. Cuando uno tiene ese tipo de problemas de que las variables categóricas vienen con texto y no vienen numéricas, uno las tiene que hacer algún tipo de transformación, volverlas dicotómicas. Por ejemplo, tengo aquí este arreglo, y el arreglo es el siguiente, ¿no? El arreglo es muy sencillo, es un arreglo eh, que tiene el texto de male, female, así se va hasta acá, son cinco categorías. Entonces, si yo imprimo este arreglo, tengo esta cosa. Y entonces imagínense que esto fuera una columna en su set de datos. Ahora bien, esta columna del set de datos, ¿cómo es que la vuelvo numérica? Bueno, la forma de hacerla numérica es probablemente tomarla y entonces observar, por ejemplo. Entonces, la primera entrada es un 1, la segunda entrada es un 0. Vamos a suponer que ser hombre va a tomar 1 y ser mujer va a tomar 0. Entonces, primero va a ser un 1, luego va a ser un 0, luego va a ser un 1, luego va a ser un 1, luego va a ser un 1, un 0, perdón, porque la última fue mujer. Entonces, esto es básicamente hacerlo a mano. Bien. En Python, la librería de scikit-learn lo que hace es que te permite hacer este tipo de transformaciones de manera automática. La instrucción es esta, es, es un encoder, y lo que toma es, digamos que de hecho es una herramienta que está dentro del conjunto de herramientas que se llama preprocesamiento. Lo que va a hacer es que va a tomar todas las variables categóricas y las va a volver dicotómicas. Por ejemplo, aquí arriba había definido un arreglo que se llama text, y le voy a aplicar esa función de preprocesamiento. Entonces, ¿qué es lo que hice primero? Entonces llamé a la biblioteca que se llama preprocesamiento, le dije, quiero que utilices esta función y quiero que la guardes en este objeto. Entonces, lo que tengo aquí es cargada una función en un objeto. No he hecho nada. Solamente es la función, la llamé y la guardé en un objeto. Ahora, a ese objeto quiero que ajuste y transforme el objeto que se llama sex, que está aquí arriba, que es puro texto, y que lo guarde en un nuevo objeto que se va a llamar así, y lo imprimimos. Y noten cómo es que tomó un objeto con categoría, hombre, mujer, hombre, hombre, mujer, y lo volvió dicotómico, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Y creó dos variables. ¿Por qué creó dos variables? Porque uno es la dummy para el caso de ser mujer y otro es la dummy para el caso de ser hombre. Es decir, en el primer caso, la dummy va a ser 1 si es mujer y 0 si es hombre, y en el segundo caso va a ser al revés, va a ser 1 si es hombre y 0 si es mujer. Entonces, digamos que esta herramienta de preprocesamiento lo que nos permite hacer dummy, básicamente, ¿sí?
variables categóricas que vuelve dummies y las vuelve dummies en tantas categorías tengamos. Entonces, es una forma más sencilla de procesarlo, más que definir la columna nueva en el data frame, ponerle un filtro, decirle que por qué categoría tenemos que crear la dummy. Bien, ahora, vamos entonces a hacer un análisis de regresión, pero entonces para eso lo primero que voy a hacer es preprocesar toda la base. Y voy a hacer aquí dos cosas importantes para el procesamiento. Uno, voy a volver algunas variables dicotómicas, que son categóricas, algunas categóricas las voy a volver dicotómicas. Y algunas otras variables que son continuas no les voy a hacer absolutamente nada, solamente probablemente las voy a contar. Y ya. Cuando uno hace análisis de aprendizaje estadístico, tiene que separar su set de datos en dos grupos. Uno que es el grupo de entrenamiento y otro que es el grupo de prueba. ¿Sí? Entonces, básicamente, aquí es donde ya aparece el concepto de aprendizaje estadístico. Todo lo que yo dije anteriormente es lo que ustedes saben hacer de hacer estadística de descripción. Sin problema ustedes saben hacer el análisis que hice hasta este momento. Esta es la herramienta nueva, en estricto sentido, que es separar el set de datos entre entrenamiento y prueba. Bien, aquí es donde uno entiende por qué estas técnicas se llaman de aprendizaje estadístico. Yo voy a separar a la base de datos en un grupo con el cual voy a estimar una función. Acuérdense que el problema de análisis de aprendizaje estadístico trata de estimar una función que me permita predecir. Entonces voy a tomar el set de datos y aleatoriamente los voy a separar y con el grupo de entrenamiento voy a crear una función estimada. Estoy entrenando el modelo. Entonces entreno el modelo, creo una función de predicción y luego voy al grupo de prueba, aplico la función y veo si la predicción corresponde con lo observado. Piénsenlo de esta manera. A lo mejor así es más claro. Cuando ustedes están, por ejemplo, navegando en YouTube y viendo videos, ustedes lo que están haciendo es entrenando al modelo de YouTube, porque YouTube está recibiendo información sobre ustedes, ¿no? Entonces, la función que va a predecir cuál es el siguiente video que ustedes van a ver, se está entrenando. Entonces, se está estimando. Entonces, empieza a categorizar, bueno, a esta persona le gusta ver videos. Voy a decir una cosa ridícula. De Luisito Comunica, ¿no? Entonces, y empieza a entender. Le gustan este tipo de videos. Y está entrenando. Y entonces, cuando tú cierras el YouTube, digamos que el modelo está entrenado. Cuando tú vuelves a abrir YouTube, en ese momento, cuando tú te logueas, lo que hace YouTube es lanza el modelo y busca todos los videos disponibles y entonces predice cuál es el que te puede gustar y entonces te lanza en tu pantalla la sugerencia. Y dice, por tu historial, por el set de entrenamiento que tú me diste, yo predigo que tú quieres ver esto. ¿Sí? ¿Dudas con eso? Vale, buenísimo. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a dividir el set de datos en dos, entrenamiento y prueba. Voy a definir una función nueva que se llama prepData. Y prepData lo que hace es lo siguiente. Es toma un data frame, separa las variables en continuas, en categóricas, tienes mi variable dependiente, y este test size es de qué tamaño va a ser la muestra que va a ser el grupo de prueba. En este caso 0.15. Entonces, toda la muestra que tengo, el 15% de los datos va a ser para prueba. Entonces voy a ocupar mi función mi objeto que había definido arriba, que es un preprocesador. Entonces tomo la variable y, toma la variable y bar y toma los valores y luego toma la variable x y lo llena de puro cero y el tamaño de la variable que está y es una matriz de puro cero, básicamente. Entonces,
Entonces se pregunta, si la variable es continua, entonces, entonces toma el tamaño de esa variable y rellena o pobla o toma todos los datos y los mete en él, y la variable es continua. Si la variable es categórica, como está aquí en la segunda condición, entonces transforma, toma los datos categóricos, los vuelve dicotómicos y entonces los lleva a eso. De esa manera formo mi matriz X y Y. Y luego la separo. Le digo, una parte de la matriz va a ser de entrenamiento y otra parte va a ser de prueba. Una parte del vector Y va a ser de entrenamiento y otra va a ser de prueba. Entonces, va a utilizar un modelo de selección aleatoria. Entonces, le digo, de model selection quiero que utilices la función que se llama train test split. Entonces, de split de separar, va a separar los grupos. Entonces, separa quién, va a separar la matriz X a la matriz Y, y entonces el tamaño va a ser de test size. Y yo definí que el tamaño iba a ser 15. Entonces, el 15% de la muestra va a ser prueba y el restante 85 va a ser entrenamiento. Este random state que está aquí es una constante que es, acuérdense que en programación no existen números aleatorios estrictamente, existen números pseudoaleatorios. Entonces, ¿cómo hago para que mi set o mi selección pseudoaleatoria sea replicable? Le pongo una constante, en este caso es este 42. Entonces, yo todo lo que haga, como ya le definí una semilla, vamos a llamarle así, una semilla de aleatoriedad, lo que va a pasar es que todo el set de datos se va a separar de forma aleatoria, pero esa aleatoriedad va a quedar fija. Entonces, cada vez que yo corra mi script, siempre se va a repartir el set de datos de la misma manera, porque yo le puse una constante en la aleatoriedad. Si yo le dejo libre esto, o sea, si no le pongo un random state, lo que va a pasar es que cada vez que yo corra el modelo, va a ser una selección aleatoria nueva selección. Entonces, este es para propósitos académicos. Normalmente uno en la academia lo que hace es que le define una constante de aleatoriedad para que sea replicable tu resultado, ¿no? Es básicamente. Y esta función me va a regresar entonces 4 objetos. La matriz X de entrenamiento, la matriz X de prueba, la matriz Y de entrenamiento y la matriz Y de prueba. Voy a ejecutar esta línea. Ahora sí. Luego voy a crear una nueva función que va a ser ahora sí el modelo de ajuste. Entonces, ahora sí voy a hacer regresión con los datos. Entonces, voy a definir una nueva función. Entonces, se llama de esta manera. Entonces, esta función necesita que le diga un modelo. Entonces, el modelo puede ser una regresión lineal, puede ser un modelo probabilístico dicotómico, puede ser un modelo multinomial, puede ser eh, un order probability, un order logic, puede ser lo que ustedes quieran, requiere un modelo. Requiere una matriz de entrenamiento, una matriz de prueba, una matriz de entrenamiento, prueba, y por default le puse esto, que las transformaciones eran ninguna, porque ya no necesito que haga transformaciones en este momento. Bien, entonces, como le puse aquí, si la transformación es ninguna, entonces simplemente ajusta el modelo, aplica el modelo. En otro caso, aplica el modelo a siguiente. Si la transformación no es ninguna, entonces quiero que le hagas una transformación a Y. Si no hay declarada ninguna transformación, entonces simplemente aplica el modelo. Esa es la lógica que estoy siguiendo y lo hago para los dos. Bien, ejecuto esta línea y ahora sí. Entonces, comencemos con un modelo lineal simple. Ahí es con lo que quiero comentar. Entonces, lo que le voy a decir es, entonces ahora sí, ya definí mis dos funciones. Una que preprocesa información, que básicamente es, si las variables son continuas, las pega en una matriz X. Si son categóricas, las vuelve dummies, y luego de que las vuelve dummies, las pega en la matriz X. Y luego viene una matriz luego y ya, es básicamente lo que hace la función preprocesada.
Entonces, bien, entonces la función preprocesamiento requiere que le diga el data frame, quién es la variable dependiente y quiénes son, bueno, quiénes son las que son continuas y quiénes son las que son categóricas, y quiénes son las que son, eh, quiénes son las que son continuas y quiénes son las que son categóricas. En este caso la categórica es decir score, pues ya está, lo voy a ejecutar. Y me va a separar el set de datos en entrenamiento, prueba, entrenamiento, prueba. Y luego le digo ajusta el modelo, entonces no, en esto le estoy diciendo, quiero que ajustes un modelo lineal con el set de datos, prueba y entrenamiento. Lo ejecutamos, ya lo hice, ¿sí? Ahora bien, vamos a ver un poquitito de los resultados. Entonces, quiero que el objeto que se llama linear model, que está aquí, regression, está aquí, quiero que la apliques a entrenamiento. Entonces, a la matriz de entrenamiento quiero que la apliques el modelo. Y luego, entonces, quiero que tomes la matriz de entrenamiento y que me prediga cuáles eran los resultados de acuerdo con la matriz de entrenamiento. Y me va a dar eso aquí. Luego, quiero que el mismo modelo, que está entrenado ya, quiero que tomes el set de datos de prueba y que lo prediga. Y esto va a ser este objeto. Y ahora quiero que lo grafique. Bien, vamos a graficar. Este es el resultado probablemente más importante en este momento de la regresión que acabo de hacer. Por un lado, básicamente lo que hice fue una regresión lineal simple para predecir cuál era el decil en el cual iba a sacar, en el cual iba a sacar. Entonces, tomo un set de datos, le aplico una regresión y predigo dentro del mismo set de entrenamiento y ya observo los resultados. Y luego tomo otra matriz de resultados, que es la de prueba, le aplico el modelo y predigo y veo qué tanto se parece. Y noten esto, ¿cómo es que el set de datos de entrenamiento? Esta es la manera en la que los datos fueron predichos. Y en el caso del test en el caso de prueba, esta es la manera en que no se parecen. Entonces noten que mi modelo no está prediciendo bien. Pues, básicamente lo que estoy diciendo es lo siguiente. Espero poderlo ejemplificar suficientemente bien. Es decir, tengo un modelo que entrené, ¿no? Me regreso a mi ejemplo de YouTube. Lo entrené con todas mis listas de videos. Y de repente, es como si al siguiente día llego y cuando abro YouTube, me muestra videos y de todos los videos que me muestra, simplemente yo cambié totalmente de preferencia. Nada de lo que me muestra ahí me parece que es lo que yo quisiera. ¿Sí? Eso es lo que pasó en este caso. Es decir, mi modelo, por eso las curvas no se parecen. El modelo se entrenó y una vez que se entrenó, cuando lo apliqué a un modelo, a un set de datos de prueba, resulta ser que lo que predijo no se parece a lo que de verdad seleccioné. En este caso es, el modelo predecía un tipo de score, pero cuando lo apliqué a nueva información, resulta ser que no se parece nada al score que de verdad fue asignado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la predicción no se parece a lo verdaderamente observado? ¿Por qué ocurrió? Ocurre por dos razones, por las dos razones que yo dije al inicio. Uno, porque el algoritmo estaba per se sesgado, o dos, porque yo omití información relevante del modelo. En este caso es porque el algoritmo estaba sesgado. Yo califiqué, castigaba mucho a los individuos de raza negra y no castigaba al resto de individuos. Entonces, por eso es que mi modelo estaba entrenado con un set de datos que tenía de por sí algún tipo de sesgo. Es decir, es como cuando yo navego en YouTube y resulta ser que YouTube se entrena con un día que estaba yo sumamente deprimido y entonces veía puros videos, no sé, por mi situación de depresión, y al siguiente día llego y ya no tengo esa condición, entonces YouTube me ofrece videos con lo que había sido entrenado previamente. ¿Sí? Ese es, digamos, como el resultado principal de hasta ahorita. Bien.
Bueno, lo que sigue es una discusión un poquito más amplia, pero creo que ya quisiera dedicarle unos 15 minutos bueno, cerrar esta parte que vi hoy y dedicarle unos 15 minutos ahora sí a dudas que tengan sobre la tarea. Bueno, primero es nada, ¿tienen dudas sobre lo que les mostré hoy? Antes de parar esto. Vale, ok. Échenle un ojo al script. Este, eh, y básicamente mi plan es que, la verdad, yo solamente les pediría que el lunes nos llamáramos, tal vez no la hora y media completa, tal vez solamente un tiempo nada más corto. Quisiera terminar de explicar el script que está aquí en la siguiente clase. Cambiar el modelo, hice un modelo lineal, quiero hacer un modelo ahora diferente, quiero hacer un modelo más que estime categorías y no que estime cosas continuas, es diferente. Eh, y quiero mostrarlo en la siguiente clase. Pues ahora sí, no sé si tengan dudas sobre la tarea. Había yo recibido algunos correos.